Alejada del reclamo del viejo imperio y de las rutas monumentales, liberada de tópicos y olvidada por el cine, la región italiana de los Abruzzos se partió en dos el pasado 6 de abril. Los sismógrafos marcaron 5,8 grados en la escala de Richter. Un infierno de 30 segundos destruyó 49 pueblos a las 3:32 de la madrugada. 307 personas murieron y más de 50.000 se quedaron sin nada. Con la idea de impulsar la recuperación de la zona, el primer ministro de Italia, que durante este año preside el G8, lanzó el desafío de celebrar una cumbre en el epicentro del terremoto. De ella salen compromisos concretos hacia los países en desarrollo. Los poderosos del mundo donarán 20.000 millones de dólares contra el hambre y se han mostrado decididos a frenar el calentamiento del planeta, aunque con diferentes niveles de compromiso. Solo los países del G8 han puesto fecha y porcentaje a la reducción de sus emisiones de CO2. En L'Aquila se trabajaba contrarreloj para apuntalar los monumentos que quedaban en pie y adecentar las calles, rincones por donde pasarían los líderes internacionales y que las miradas de 3.500 periodistas proyectarían al mundo entero. La cumbre tenía dificultades añadidas y Silvio Berlusconi se jugaba a recuperar su deteriorada imagen internacional tras los escándalos de los últimos meses. Poco a poco fueron llegando los líderes a una cumbre que se había ampliado hasta un total de 39 países. Los más industrializados del mundo, las economías emergentes, los países africanos y otros invitados, entre ellos España, que acudía por primera vez. Las reuniones se celebraron en el cuartel de la Guardia de Finanzas de Copito, próximo a L'Aquila. Para alojar a los líderes, aunque sin grandes lujos, se acondicionaron los apartamentos de los oficiales, se construyó un helipuerto y hasta se instaló una cancha de baloncesto que Obama pudo aprovechar. Comenzaron las reuniones con un elemento añadido. Bajo el suelo la tierra seguía temblando y durante la cumbre se produjeron hasta 4 réplicas, aunque poco perceptibles, de más de 2 grados en la escala de Richter. Los organizadores tenían sobre la mesa un plan B si los sismógrafos marcaban una intensidad superior a los 4 grados, la evacuación urgente a Roma. No sé qué debo decirle. Es un evento que no sé si a los que estamos aquí nos aportará algún beneficio para la reconstrucción o para dejar las tiendas. Bruno es escultor. Como muchos habitantes de L'Aquila, tenía dudas sobre la utilidad de convertir la zona golpeada en un plató de televisión. Ahora vive en estos pueblos de lona azul, donde poco a poco se han ido sumando nombres a las calles y normas a la convivencia. Pero las ausencias son un imperativo de tal dimensión que nada de lo que suceda alrededor importa demasiado. Hace 3 meses, horas después del terremoto, Bruno nos mostraba su estudio. Tal vez dentro de un año pueda volver a él. La ciudad no existe, es una ciudad que yo amaba profundamente. No está, es una ciudad fantasma, está muerta. Clausurados a miradas extrañas, los desplazados van creando su espacio. ¿Cómo te sientes? Digamos que estamos bien. Tenemos casi todo lo que nos sirve, pero no tenemos ni nuestra casa ni la vida que teníamos antes. Le tenemos a él ahora, que no estaba antes. Es la vida. Está previsto que en septiembre comiencen a vivir en casas prefabricadas. En las tendópolis se vivía de espaldas a la cumbre. Algunas protestas terminaron en enfrentamientos con la policía y detenidos. Los grupos antiglobalización apenas pudieron acercarse a L'Aquila, completamente blindada. Mientras, y aislados del exterior, los líderes continuaban sus sesiones de trabajo. Ante la atenta mirada de los países africanos, se comprometieron a donar 20.000 millones de dólares contra el hambre.
La cumbre había puesto de manifiesto la necesidad de ampliar las discusiones más allá del selecto club de los 8 grandes y se plantearon cambiar el formato de estas reuniones cada vez más numerosas. Los presidentes de Francia e Italia defendieron la fórmula del G14, los 8 más industrializados, las 5 economías emergentes y Egipto. Tenemos que verificar si esta estructura, que representa más del 80% de la economía mundial, a los países más poblados y a los principales emisores de CO2, puede ser una estructura que suponga una solución para el futuro gobierno de la economía. Pero la distancia entre unos y otros es enorme, y en ese abismo se ha frustrado el proyecto de poner una cifra global a la reducción de las emisiones de CO2. Los países del G8 sí lo han hecho, reducirán un 80% sus emisiones hasta 2050. Pero los 5 emergentes, México, Brasil, Sudáfrica, India y China, no se han comprometido a objetivos concretos, aunque comparten la urgencia de evitar que la temperatura del planeta suba hasta 2 grados. Los países industrializados como el mío tienen una responsabilidad histórica en el sentido de ser un ejemplo. Nuestro contenido de CO2 es mucho mayor que el de los demás y sé que Estados Unidos a menudo en el pasado no ha asumido sus propias responsabilidades. Quiero que quede claro que esos días han terminado. El acuerdo no satisfizo ni al secretario general de Naciones Unidas ni a las ONGs. Los 2 grados centígrados ha sido importante, un paso importante, pero los países no han hecho absolutamente nada todavía para convencernos que realmente van a cambiar de camino y que van a tomar medidas a corto plazo, de aquí al 2020. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, participó en la reunión sobre seguridad alimentaria y comprometió 500 millones de euros en 5 años para proyectos de nutrición infantil, además de los 1.000 millones ya anunciados para iniciativas agrícolas de los países en desarrollo. Sabemos que es una cifra elevada, sabemos que es una cifra importante de los recursos de nuestro país, pero sabemos que los españoles son solidarios y quieren un gobierno que se sitúe en el grupo de cabeza de aquellas naciones que se comprometen en la erradicación del hambre, de la miseria y en la capacitación a los países para que tengan mucha mayor posibilidad de producción. España también financiará la reconstrucción de la fortaleza del Áquila, que costará unos 40 millones de euros. Un fuerte del siglo XVI levantado bajo dominación española y que abría sus puertas como Museo de los Abruzos. El terremoto lo partió en 2. Sobre su bóveda se aprecia la brecha que empuja sus muros hacia afuera. Una abertura de 22 centímetros que van corrigiendo milímetro a milímetro estos tensores de acero. El gigante se endereza de nuevo y con él su único habitante, el Archidis codon meridionalis vestinus, una especie de mamut de tierras cálidas que en su 1.000.000 de años ha visto pasar infinidad de temblores. Durante la cumbre, las calles del Áquila se vaciaron de bomberos, obreros y voluntarios. Ya no se escuchaba el martilleo de las obras, sino las advertencias de escoltas, asesores y cámaras de televisión. Silvio Berlusconi consiguió su objetivo de redimensionar internacionalmente el desastre. Muchos de los líderes visitaron la ciudad y se comprometieron a financiar la restauración de los monumentos emblemáticos. A ojos de los desplazados, era una extraña peregrinación donde había algo de solidaridad, oportunidad y espectáculo. Las primeras damas también quisieron comprobar in situ la magnitud del desastre. Carla Bruni, de nacionalidad italiana, recorrió l'Áquila en solitario y se comprometió a volver después de la cumbre. Y George Clooney y Bill Murray anunciaron el rodaje de una película en la zona. Cámaras, luces y acción en un escenario natural reducido a estructuras metálicas y a escombros que esperan el escrutinio de los expertos. Sobre una partitura, los ecos del desastre llegan más lejos y calan más hondo. Así, un grupo de cantantes italianos contribuye a la recuperación de la zona. En Onna apenas queda nada en pie. Solo la iglesia,
donde un inquietante vacío ocupa el altar mayor, rodeado de sombras entre hornacinas. Aún en la puerta, las misas de Semana Santa que no se celebraron. En L'Aquila, las réplicas del terremoto han hundido la cúpula de la iglesia de las Ánimas Santas, golpeada también por el sismo de 1703. Cintas de poliéster contienen las columnas del edificio del banco, restos de fachadas señoriales, retazos de cotidianidad común, extraños supervivientes de la tragedia y campanas que ahora silenciosas quedan sin sentido. Voluntarios y bomberos de todo el país han dejado su firma en los edificios que ayudaron a sostener. Los grandes del mundo han pasado ante ellos, pero ya se han ido. Ahora queda la gente corriente con la única fuerza de su esperanza y su mañana.